Así es, querida Gri, vamos a hablar un poquito de temas de salud, uno muy complejo, un trabajo que se necesita tener muchísima conciencia, tanto en instituciones como en población civil. Los casos de chikungunya en Bolivia van subiendo, afectan mucho a los niños y es importante que tomen en cuenta la siguiente información. La chikungunya vuelve a estar en la agenda de salud en Bolivia. En los últimos meses, las autoridades sanitarias han reforzado la vigilancia ante la circulación del virus en distintas regiones del país. Se trata de una enfermedad transmitida por el mosquito Aedes aegypti, el mismo que provoca dengue y zika, lo que mantiene en alerta a los servicios de salud. Frente a este escenario, especialistas recuerdan la importancia de la prevención y la información oportuna. Sobre este tema, conversamos con un profesional médico. Bueno, ¿y qué es lo más importante? Tener la información para saber qué hacer en este tipo de casos y obviamente lo fundamental, la parte preventiva. Nos encontramos con la doctora Adriana Segarra, especialista en medicina interna, para hablar diferentes factores al respecto. Doctora, un gusto tenerla acá. Le hablemos a la gente lo práctico. Tenemos brotes de chikungunya. La diferencia sintomática entre chikungunya y dengue. Bienvenida. Bueno, muchas gracias por la invitación. Buenas por tardes. favor. La diferencia principal entre Zika y, dengue y chikungunya es el dolor articular, ¿no? En ambos se puede presentar fiebre muy alta, deshidratación, dolor de cabeza, malestar general, pero el síntoma más característico de la chikungunya es el dolor articular y la inflamación de las articulaciones. Ah, y uno confundía cuando uno tenía a veces con dolor articular, se decía que era dengue, o sea que el dengue no presenta dolor articular tanto, con más chikungunya. Presenta el dolor articular, Ajá, pero es menos intenso. menos En el intenso. chikungunya puede verse un dolor articular ya incapacitante. Ah, sí, al punto de no poder, digamos, De doblar las caminar. muñecas, caminar, o sea, Tanto es más así. fuerte. A mí afortunadamente nunca me han dado ninguno de los dos, pero Ajá. ya que estoy viviendo acá, pues nada raro. ¿Cuál es el índice de incidencia de cualquiera de estas dos? En este año el índice se ha vuelto mucho más intenso en el chikungunya que el dengue, ¿no? Últimamente demasiado. Doctorita, perdón que la corte. Mientras estamos viendo en pantalla los síntomas, entonces usted, a ver, vea si estamos correctos, para que la población pueda distinguir entonces. Dengue, chikungunya, por ejemplo, el dengue, manchas rojas en la piel, dolor de ojos, fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular, que como usted dice, no es tan fuerte, y un malestar general, ¿no? Es como uno siente que le pasó un tren por encima. El chikungunya, dolor articular severo, ¿no? Que usted dice que a veces puede hasta llegarte a imposibilitar moverte. Náuseas, que eso no lo vemos en el dengue. Sarpullido, dolor de cabeza, dolor muscular, malestar general y fiebre. Qué bueno que vemos esto, porque yo también tenía entendido cómo a veces estamos confundidos o mal informados que el sarpullido también era del dengue. Y aquí vemos que no, que es del chikungunya, ¿no? Como vemos en ambas compartimos varios síntomas bastante característicos. Lo que más nos llama a decir chikungunya o dengue es el dolor articular. Ahora, ¿cómo puedo identificar por medio de laboratorio, ¿no? Nosotros hacemos un PCR o serologías, que eso nos va a decir si es dengue o chikungunya. ¿Por qué tan importante? Porque como el dolor articular es tan incapacitante, nosotros podemos utilizar antiinflamatorios, ibuprofeno, ketorol, porque el dolor es En el caso del intenso. chikungunya. En el caso del chikungunya. A cambio, en el dengue están contraindicados el uso de los AINES. ¿Por qué? ¿Por qué, doctor? Porque en el dengue baja un poco las plaquetas y las antiinflamatorios ejercen efecto en esto. Entonces hay una probabilidad de aumentar el riesgo de sangrado. O sea que lo primero que uno tendría que hacer entonces en caso de presentar síntomas es mejor acudir Directamente a una valoración. En ambas Exacto. situaciones. En ambas situaciones. El tema de poder ir, no sé, a ver, estamos en Bolivia, normalmente uno va a la farmacia, le dicen dame un ibuprofeno, dame algo paliativo y trata de uno medicarse porque medio que conoce los protocolos. No. No, en cada paciente es diferente. Por ejemplo, es muy diferente en pacientes que son con polimedicados, que tienen diabetes, hipertensión o que tienen enfermedades crónicas, que tenemos que cuidar que esas enfermedades no se descompensen. En los niños también es importante que no se automediquen porque no se puede utilizar las dosis, la hidratación, sobre todo en los niños, y controlar los ¿Qué síntomas. medicamentos no se recomienda tomar sin indicación médica? Generalmente
en esta etapa todos los medicamentos, porque tanto los antiinflamatorios también ejercen efecto en la parte renal, ejercen otro tipo de efectos que es mejor no automedicarse porque nosotros vamos viendo los síntomas, la parte renal en caso de pacientes que tienen comorbilidades para poder manejarlo. Ahora, doctora, lo que decía Daniel, lastimosamente la triste realidad de Bolivia, de los centros de salud, uno puede querer acudir con su niño y ser atendido, pero sabemos que muchas veces no va a ser atendido o va a pasar horas en el piso, en el pasillo, lastimosamente así vivimos. Como ambos presentan fiebre, tal vez, y la fiebre es terrible, lo que más a uno que es grande, peor a un niño, ¿no? Podemos simplemente hasta tener la atención con el médico y todo, dar algo que calme la fiebre. Paracetamol. El paracetamol, sí. El paracetamol. ¿No? Y ahí a esperar. Claro, y en los niños vigilar la tolerancia oral. No es lo mismo que un adulto. En los niños uno se deshidrata bastante rápido. Rápido, sí, se Entonces, demacran. con una fiebre que no toleren vía oral, ya eso para los niños es una indicación de internación. Al igual que los adultos, la fiebre deshidrata. No tomar agua deshidrata y ya requieren internación justamente para controlar los síntomas. Yo recuerdo que durante la pandemia habían algunos protocolos precisamente para poder quitar el peso al sistema de salud, porque tienes ahí hacinada a la gente, como decía la Gri, ¿no? En la puerta, sentados y con fiebre, no gracias. Entonces, si no es un caso tan complejo, mucha hidratación, paracetamol y pare de contar, pero después de cuántos días es que tú dices, alarma, voy sí y solo sí a la posta clínica porque se puede complicar. Pero me decías que hay un índice de mortalidad que es importante. Siempre acudir al médico los pacientes que tienen patologías de base general, ¿no? Los pacientes que no tienen patologías, controlando en casa con hidratación y paracetamol, sabiendo que va a tener y va a persistir la fiebre, a veces entre 3 a 5 días persiste la fiebre. Si estos a partir del 5.º día persiste o hay mayor malestar o los síntomas empeoran, sí ya es indicativo de ir a una consulta urgente. Y doctora, como ambos son transmitidos por el mosquito, entonces los cuidados que tiene que tener la gente en casa prácticamente son los mismos, ¿no? Que son, recordémosle a la gente, evitar agua estancada, las llantas, las aguas estancadas, en los domicilios, de preferencia obviamente las mallas milimétricas o los pacientes que no tengan para contar con esto, dormir con estas mallas para evitar, porque la transmisión no es de persona a persona, es por el mosquito. Entonces, si pica a una persona que esté infectada en la misma familia, hay la alta probabilidad que ese mosquito obviamente pique a otro que está. ¿Solo se contagian los humanos del mosquito o también el mosquito afecta y contagia a los animales? No, solamente a los humanos. Sí. Y esto se da solo en lugares tropicales, me imagino que hay mosquitos. Por ejemplo, La Paz. No hay mucho que no debe tener. De que ha habido les cuento que en algún incidencias, sí ha habido. momento, en algunas zonas de los yungas, Ajá. como tenemos este cambio de temperatura, un par de grados arriba, y tenías casos más de dengue que se han registrado en algunos años cuando tienes olas de calor. ¿Y podríamos decir entonces que el chikungunya es más peligroso que el dengue? No más peligroso, pero sí es más incapacitante por el dolor articular, y el dolor articular puede persistir por meses. El dengue. Eso me llama la atención. Wow. ¿Te imaginas meses con problemas en las articulaciones? Sí. Complejísimo, ¿no? Claro, incapacita porque es un dolor muy intenso. Al tocar un paciente en las articulaciones genera muchísimo dolor. Lo del dengue sí hay que tener cuidado porque sabemos que hay un dengue con signos de alarma, que uno puede llegar hasta un shock, ¿no? Entonces esa es la diferencia más. ¿El más dengue hemorrágico? Claro, el dengue hemorrágico. Y como no es un tema viral, no hay una medicación, solo paliativos. Entonces tienes que dejar que pase nomás la enfermedad. Sí, porque es un virus y todos los virus tienen su tiempo de duración. Entonces hagamos lo que hagamos, el virus va a desaparecer. En el caso de la chikungunya, deja algún tipo de secuela a nivel articular, más dolor articular, pero el virus se va a morir, ¿no? Termina su tiempo. Ahora, hay gente que cree que tiene una forma específica el mosquito del dengue, ¿no? ¿Que son los atigrados? Sí, hay esa creencia. Y ahí vemos el dibujito, por ejemplo, del mosquito del chikungunya con su avispón rojo. Y hay gente que dice, este es de dengue, más grandecito y con unas rayitas. ¿Esto es un mito? ¿Es cierto o no? ¿Cualquier mosquito puede ser? ¿Cómo es la cosa? Sí, lo que describe la literatura es eso, que el mosquito del dengue siempre es con el que tiene como unas rayitas, ¿no? Pero igual es el mismo tipo de mosquito que transmite la chikungunya, es el mismo vector. El mismo. Yo siento que va a sonar
súper a retórico, pero entiendo que la parte más importante es la prevención. El trabajo interinstitucional, obviamente las autoridades, hay que presionar para que lo hagan, las fumigaciones, pero en casa la limpieza es fundamental y en los barrios que también se puede coordinar para evitar estos focos de infección y bueno, bajar la probabilidad de que te pueda picar uno de estos, ¿no? Y sabes que a veces pasa que tú en tu casa tienes todo ese cuidado. Pero el vecino... Y el vecino o atrás, todo hay un terreno abandonado lleno de mato, de mosquito. Ahí o el tiene vecino la autoridad que tiene el agua municipal. estancada, llantas. Así que, doctora, tiene razón ahí lo que dice Dani. Le pido que usted pueda hacer las recomendaciones a la gente para que en conjunto, entre vecinos, todos se pongan las pilas para prevenir esto, ¿no? Por favor, ¿qué recomendaciones puede dar? Las recomendaciones como las comentaron, ¿no? Cuidarnos, bueno, nuestra casa y el ambiente donde nosotros vivimos. Ojalá que puedan hacer las fumigaciones en todo Santa Cruz porque eso disminuiría mucho la incidencia. Utilizar repelentes, ¿no? Sobre todo repelente en los niños, porque eso también evita la picadura del mosquito, podemos disminuir la incidencia. En nuestras casas utilizar mallas milimétricas, fumigar nuestro ambiente, que eso también disminuye la incidencia. Y sobre todo es de no automedicarse, siempre acudir a un centro de salud o al médico de cabecera para poder hacer un tratamiento oportuno. Porque ahorita estaba pensando, imagínate un pobre bebé que esté eso y no puede decir, me duele esto, aquí siento esto, para que uno detecte. Entonces, por eso es importante realmente ante los primeros síntomas, mejor llevar al médico porque le hacen igual el test y ahí sale qué es, ¿no? Si es dengue, chikungunya, ay, Y priorizar entonces la población vulnerable, ¿no? Sí. Niños, guaguas, adultos mayores y personas con enfermedades de base. Comorbilidad, exactamente. Ellos son Hay los que primeros que deberían ir a una posta. Siempre ellos son los que tienen que acudir porque son los más vulnerables con la probabilidad de mayor complicación. Y si tienen también enfermedades de base, como decía, ¿no? Sí. Gracias, doctora Adriana, por habernos dado una luz para saber. Y además hemos hecho preguntas que por ahí usted en casa se las hace, en su barrio, no tenga miedo de preguntar. Aquí hemos preguntado todo, hasta si le da al animal o no, todo, para que nos quede claro a todas las personas las dudas, porque dice que esto, dice que lo otro, y uno, ¿no? Muchas gracias, doctora, un placer tenerla. Ya sabe, vecino, vecina, como decía nuestro querido Percy, póngase las pilas y limpie todo, no deje agua estancada. Y si el vecino no está cumpliendo, bueno, ahí hay siempre alguien. Jalón de orejita Jalón de vecinal. oreja. Organícense todos porque Así es responsabilidad de todos. Así es. Absolutamente, ¿no? Gracias, doctora. Gracias. Nos vamos con la Peque Ciña, ¿qué tienes por ahí?